Hola chicos, vamos a revisar la actividad de la página 70, ya para la que lo tengan considerado, que es la del recuadro, y vamos a responder estas 5 preguntas. Me interesa harto esta actividad porque en la pregunta 5 es donde está enmarcada la materia que viene sobre árboles filogenéticos. Ahí está, los árboles filogenéticos. Entonces, vamos a revisar características de árboles filogenéticos, que en el fondo es una representación como una forma de compararlo con un árbol normal, para contestar esto. Bueno, yo la tengo contestada, pero no creo que la vean todavía. Ya, entonces, en primer lugar, hay que hacer una pequeña revisión de contenido. Bueno, recordar la historia de la clasificación. Nosotros hablábamos, por ejemplo, de categorías taxonómicas o taxones en la clase anterior, o sea, en la actividad anterior. Y, por ejemplo, actualmente nosotros utilizamos la clasificación de Wood entre bacteria, arquea y eucaria. En eucariontes encontramos todos estos, que son los que eran antes, ¿ya? Linneo utilizaba vegetal y animal, solamente Jekyll, protista, planta y animal, etc. Esta es la clasificación más actual. Dominios, el dominio bacteria, arquea y eucaria. Y en eucaria está plantas, está animales, está hongos o fungi y está la categoría protistas. Lo mismo de Whitaker anteriores. ¿Ya? Es decir, todos esos están incluidos aquí. ¿Ya? Entonces, categorías taxonómicas para poder clasificar en un árbol. Si ustedes se fijan, este árbol filogenético está representando los tres grandes dominios. El dominio eucarionte o eucaria y todos los de acá que son procariontes, vale decir bacteria y arquea. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una representación como si fuera realmente un árbol. Es como el que muestra la imagen de su libro. Como si fuera un árbol, se fuera ramificando, formando cada una de estas categorías distintas. ¿Ya? Cada uno de estos, si ustedes hago un pequeño, si lo vemos de un poco más de cerca, aquí eucariontes, por ejemplo, aquí está animales. Solo esa rama corresponde a animales, solo esa rama a fungis, solo esa rama a planta, etc. Hay un montón de ramas. Si se dan cuenta, la clasificación es mucho más compleja de lo que nosotros pensamos. Entonces, específicamente, ya muchos científicos utilizan reinos. La gran mayoría hoy día utiliza, por ejemplo, dominios. Sin embargo, ya a medida que nosotros vamos encontrando nuevas especies, la gran mayoría de estas especies se ordenan y clasifican sistemáticamente en clados. Esto es un clado, por ejemplo, un árbol filogenético. ¿Ya? ¿Qué es un clado? Bueno, como dice ahí, un conjunto de organismos que comparten características, como los organismos que están en su actividad. ¿Ya? Tienen algunas características comunes. No todos, pero algunos sí, otros no. Entonces, dependiendo de esas actividades comunes o heredables, dependen siempre de un ancestro común. ¿Y cómo se representan? En un árbol filogenético, es decir, un árbol de parentesco. Aquí hay un ejemplo bien burdo, pero que sirve. La lamprea, también tenemos la lamprea en su actividad. El róbalo, el antílope, el águila, el caimán. Yo puedo, por ejemplo, hacer un análisis de parentesco y a partir de las características que estos tienen, puedo sacar conclusiones. Vale decir, cuáles de ellos tienen características más comunes con respecto a otros. Si yo me adelanto un poquito y miro este mismo gráfico, o sea, este mismo clado o este mismo árbol filogenético, si quieren, puedo darme cuenta de que estos dos, sus líneas, están muy cerca. Vale decir, como que tuvieron una diversificación temprana, hace poquito. Entonces estos dos se parecen más que lo que se parece, por ejemplo, el caimán a la lamprea. Si se dan cuenta, en el árbol filogenético están muy lejanos. Algo similar es lo que vamos a hacer acá. ¿Vale? Entonces, sigamos. ¿Qué dice ahí abajo? Las relaciones evolutivas, estas ramas, ¿ya? Entre un grupo de organismos, especies o genes poseen un ancestro común. Si ustedes se dan cuenta, todos estos organismos vienen de un organismo en particular, que ya no existe. Ojo, esto es evolutivamente. Es decir, en ese punto hubo una diversificación. Un organismo que se mantuvo como el que mantenemos, en este caso, que puede ser parecido al que tenemos como lamprea ahora, y el otro siguió su camino evolutivo y llegó a otro nodo de diversificación y generó ese organismo y esa línea, hasta ese organismo, y así sucesivamente hasta llegar a lo que tenemos actualmente. Ojo, cuando el organismo se diversifica acá, no quiere decir que sea igual al que está acá, pero que muchas características se fueron modificando para llegar a lo que nosotros tenemos hoy día como bien simple. Y acá
por ejemplo, el caimán, ¿cuántos eventos evolutivos tuvo? Uno, 2, 3, 4 eventos para llegar a ser el caimán que es hoy. ¿Vale? Entonces, esto es bien complejo, pero es fácil de escribir, a eso vamos. Es decir, tiene mucha información, pero es una forma práctica de poder entender. ¿Vale? Sigamos. Entonces, cuando yo analizo un árbol filogenético, este árbol, si se fijan, es distinto al que está allá encima, o sea, al que está en la presentación, porque ese árbol es como triangular, este árbol es como de corchete, es lo mismo. Vamos a hacer un ejemplo más adelante. Ya, si se dan cuenta, el corchete hace referencia, aquí tenemos, por ejemplo, un organismo previo que diversificó entre ese organismo y ese organismo. Luego ese se diversificó en esos dos, en ese organismo y en este organismo. Y este diversificó en estos dos. ¿Vale? Entonces, para hacer esto más sencillo, los naturalistas lo que suelen hacer es utilizar las tablas. Por eso usted tiene aquí unas tablas con características y organismos con respecto a esas características. Y se va contestando sí o no, si lo tienen o no. Yo lo hice mucho más sencillo, con una imagen hecho por mi mano, ¿ya? Donde tengo, por ejemplo, imaginando que A, B y C son las especies. Uno, 2 y 3 corresponden a las características de esa especie. Entonces, yo digo, por ejemplo, la característica uno, 2 y 3, la especie A las tiene. ¿Se dan cuenta? La especie B tiene solamente la característica uno y 2, 3 no la tiene. Y la especie C tiene solamente la característica uno, la característica 2 y 3 no la tiene. Entonces, a simple vista, sin hacer ningún cladograma acá, yo podría decir cuál está más emparentada con la otra, cuál de esas especies se emparenta más. Por lo que se parecen, yo diría que A y B se parecen mucho más, ¿cierto? Entonces yo esperaría, al hacer un árbol filogenético, de que A y B estén más cerquita con respecto a C. Entonces, si acá teníamos, por ejemplo, el organismo previo diversificó a dar formación a C y posteriormente al siguiente individuo. Y ese individuo terminó formando A y B. Entonces, A y B, eso explicaría por qué tienen más características comunes con respecto a y C, que no lo tienen. ¿Cierto? Entonces, fíjense, yo acá puse números. El número uno, 2 y 3. ¿Por qué? 1 es una característica común que todos tienen, entonces venía desde antes. 2 es una característica menos común porque se no la tiene, entonces tuvo que aparecer en esta porción del tiempo. Y por último, 3 la tuvo, por ejemplo, este organismo solamente A. Entonces, esto es muy similar a lo que ustedes hicieron acá, ¿ya? Pero antes de llegar a eso, quiero dejarle en claro una cosa, que este árbol se puede leer en diferentes direcciones. Por ejemplo, si yo lo tomo y lo doy vuelta, podría tener esto. Y es exactamente lo mismo. Y este mismo árbol incluso yo lo podría, en este caso, escribir en corchetes. Vale decir, de esa forma, para tener el organismo C acá, A y B. Es exactamente lo mismo. Vale decir, o acá, si lo quieren hacer al revés, ahí y hacen los corchetes así, ¿cierto? Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, esas características van a depender de cómo ustedes lo escriban. Yo siempre recomiendo escribirlo así. Una cosa también, cuando usted va a hacer un árbol filogenético con especies que están actualmente, imaginando que yo tengo la especie A, ¿cierto? La especie B, C, D, voy a dejarlo hasta ahí nomás, pero para que se entienda. Ustedes tienen que entender que si yo los relaciono filogenéticamente a todos, yo podría decir ya, voy a imaginar cualquier cosa, esto no está escrito en ninguna parte. Es decir que A, así, así y así, ¿cierto? ¿Qué característica observo en este árbol? En primer lugar, todas las especies están escritas en una línea. ¿Y eso por qué? Porque están en la actualidad. ¿Vale? Están en la actualidad. Y segundo,
todo esto que va apareciendo en el andar y van formando los organismos, todo esto es tiempo evolutivo. Tiempo evolutivo. Es decir, estos organismos acá fueron modificándose evolutivamente hasta llegar a lo que son hoy día. Ese organismo a esa altura no es igual a ese organismo a esa altura. Y otra cosa más. Cada punto esto es un evento de diversificación que va formando dos individuos, si se fijan. Acá, por ejemplo, formó a ese individuo y a ese individuo. Esto se conoce como un nodo. Y cada una de estas salidas, ¿ya? Por ejemplo ahí, esto es una rama. Recordar, tiempo evolutivo. Los nodos, las ramas y todas las especies están escritas en una línea. No me sirve una más arriba, una más abajo, una más al lado. No, en una línea, porque estamos todos en el presente. ¿Vale? Ya, ahora sí, la actividad. Entonces, vamos, dice, desde un punto de vista evolutivo, ¿cuál crees que es el carácter más antiguo y cuál es el más reciente? Fíjense, la característica más antigua yo esperaría entre todos estos organismos que la tengan todos. Si estamos hablando en un grupo así, la deberían tener todos. La única que me calza es esta, notocorda. Está presente en todas. Para los que no saben, la notocorda es un eje embrional de formación, ¿ya? Es como tirar una línea central y a partir de esa línea se crean las estructuras hacia los lados, ¿ya? Si quieren profundizar eso, pueden buscarlo. ¿Ya? Carácter más antiguo. Ese claramente es el más antiguo. Y el más nuevo es el que se repetiría, ¿dónde? Solamente quizás en uno. Por ejemplo, hay características que se repiten en dos. Hay características que se repiten ahí también en dos. Esta se repite tres. Pero fíjense esta. Solo una vez la tiene zorrito. Y zorrito tiene pelos. Esa característica es nueva. Apareció tempranamente en la evolución. ¿Ya? ¿Cuál especie crees que están más emparentadas entre sí? ¿Cómo lo inferiste? Obviamente los que comparten más características. Por ejemplo, lagartija y zorrito tienen las mismas características, ¿cierto? Casi todas las características, solamente difieren en el pelo, no así lo que pasa con el tiburón. Entonces ellos dos deberían ser los más emparentados. Dice, ¿cómo crees que son las dos especies con mayor distancia evolutiva? ¿Ya? ¿Cuáles crees que son las dos especies con mayor distancia evolutiva? Claramente, este es el más moderno, podríamos decir, o más, podríamos decir, derivado en características. No así lo que pasa con Amphioxus y Lamprea. Aquí yo igual difiero un poco de este cuadro, pero no voy a hacer mi hincapié conceptual, sino que se parecen mucho las características. Entonces yo podría decirlo que evolutivamente, quizás por un tema de estructura, Amphioxus debería ser el más alejado de Zorro, pero Lamprea también cumple con los requisitos. Pero si pusieron cualquiera de los dos, con respecto a Zorro, está bien. ¿Vale? Y dice, la 4, ¿de qué manera la selección de ciertos caracteres que hacen los científicos como Cavalier Smith, que está en la información del resumen, determina las clasificaciones? ¿Qué decide que son los caracteres más importantes? Eso obviamente es una pregunta eh, del resumen que hace referencia a que las características que yo voy a utilizar para clasificar tienen que ser pertinentes. No me sirve, por ejemplo, si acá, imaginando, de tiburón para acá, ¿ya? Imaginando que todos ellos tienen ojos, yo no podría meterlos a todos en un solo saco diciendo que todos tienen ojos. Tienen que ser específicas y tienen que ser decidoras, tienen que diferenciarlos entre ellos para poder llegar a utilizar un criterio de clasificación. Entonces tienen que ser específicas. Y finalmente dice, a partir de las respuestas dadas en el punto anterior, intenta completar la siguiente clave de clasificación. Ya, aquí esto solamente lo ordené por un tema estructural, ya, de orden. Lamprea y Amphioxus es difícil separarlas porque según la tabla las características son muy similares, pero la otra es fácil, fíjense. Claramente zorro y lagartija están muy emparentados, no así tiburón.
¿cierto? Que está un poquito más alejado porque comparte menos características. Yo aquí me decidí por ordenarlas por el cuadro, Amphioxus y Lamprea, ¿sí? Es decir, hice el mismo ordenamiento que el ordenamiento de la tabla, pero lo que diferían eran las características. Por ejemplo, Amphioxus, ¿ya? ¿Hay notocorda aquí presente? Sí, la tienen los dos. Es decir, el organismo aquí, en ese punto, tiene notocorda. Entonces puede tener notocorda para allá y notocorda para acá, ¿cierto? La amprea corre con esa característica. Luego la presencia de mandíbula, es decir, aquí aparece la presencia de mandíbulas para adelante, aquí deja de aparecer la mandíbula y eso daría eventualmente la formación de tiburón, porque aquí aparece la columna para este individuo y tiburón quedaría ahí. Aquí aparece la característica cuatro patas para ese individuo y para ese individuo lagartija y zorro tienen cuatro patas y finalmente la presencia de pelos que solamente lo comparte zorrito, ¿cierto? Bueno, espero que haya quedado más claro. Eh, la siguiente actividad va a ser formación de clados, ¿vale? Saludos, que estén bien.